Vitayu, hola amigos, ¿qué tal? Hoy me gustaría hablarles sobre los verbos imperfectivos y perfectivos en el idioma ucraniano. Y quiero agradecer a Adolfo por haberme sugerido este tema. Es un tema fascinante, me encanta. Y también les facilitará mucho el aprendizaje. Además, al final del video les explico cómo pueden tener una lista de 200 pares de verbos perfectivos e imperfectivos. Así que quédense conmigo. Soy Nadia Vasilchenko, tu profesora de ucraniano en YouTube. Empecemos por este ejemplo. Un día tú descubres que en ucraniano comer es yisti. Elegí justamente esa palabra porque me gusta cómo se escribe en ucraniano con la y típica. Y también me gusta comer. Y a mis hijos también. Y nosotros comemos comida ucraniana acá, estando en Chile y cuando viajamos. De hecho, en la foto del medio estoy en Ucrania, en una cafetería tártara, de los tártaros de Crimea. Muy rico. Andresito a la izquierda está comiendo borscht y Alejandra a la derecha está comiendo varene, que les sugiero que los prueben cuando tengan la oportunidad. Pero volviendo a los verbos. Descubres el verbo yiste, que significa comer, y al día siguiente quizás te topas con el verbo yiste. Vas al diccionario y descubres que significan lo mismo. Comer. Comer. ¿Para qué tener dos verbos? Y estos por lo menos se parecen. ¿Para qué tener dos verbos que significan lo mismo? Bueno, yo te puedo preguntar lo mismo. ¿Para qué necesitan tantas formas verbales? Si fácilmente puedes arreglártelas con esa cantidad de formas verbales. Créanme que los ucranianos cuando aprendemos el idioma español también nos complicamos. Bueno, para poder expresar todos estos matices en el idioma ucraniano existen los pares verbales imperfectivos y perfectivos. Para expresar que una acción es repetitiva, que dura en el tiempo, que significa un proceso, una intención, nosotros usamos el verbo imperfectivo. Y para hablar de acciones singulares, terminadas, que no duran en el tiempo, que terminaron o van a terminar sí o sí, que no importa el resultado, que es como un compromiso, ahí vamos a usar el verbo perfectivo. Comparen dos ejemplos. Вона їла морозиво, imperfectivo, y вона з'їла морозиво, perfectivo. Cuando yo digo їла, es como comía, estaba comiendo, no me importa si terminó de comer. Lo que me importa es nombrar lo que estaba haciendo. A cambio, en el segundo ejemplo, me importa el resultado. Efectivamente, la niña terminó de comer su helado. Aquí tienen una tabla generalizada de los tres tiempos en primera persona. En pasado, aquí y en adelante voy a usar la forma femenina porque soy mujer, entonces me parece más apropiado usar la forma femenina. Ustedes saben que en el pasado nosotros tenemos género, así que revisen otros videos míos sobre los tiempos en el idioma ucraniano. Entonces, cuando yo digo я робила, del verbo робити, hacer, que ustedes conocen, quiero decir que yo hacía, yo estaba haciendo, pero no importa si terminé o no terminé lo que estaba haciendo. A cambio, cuando yo digo я зробила, yo hice, como я з'їла en el ejemplo anterior, y я зробила. Я роблю, yo hago, yo estoy haciendo. Fíjense, los verbos perfectivos no se usan en presente porque ninguna acción puede ser terminada, ninguna acción en presente puede tener resultado. El presente está durando y el perfectivo te pide un resultado. Entonces no se usan los perfectivos en presente. En futuro nosotros tenemos dos formas, una a través de budu, que es mucho más fácil para la gente que aprende el idioma, solo tienes que aprender cómo se conjuga el verbo bute en futuro, ya budu, te budes, etc. y le agregas el infinitivo. Budu no se usa con perfectivo, solo con imperfectivo. Я буду робити. No se puede decir я буду зробити. Así no se dice, ojo. Para perfectivo, nosotros conjugamos el verbo perfectivo como si fuera presente. Я буду робити o я робитиму es mi intención de hacer algo, pero no prometo que lo voy a terminar. A cambio, cuando yo digo я зроблю, ya estoy tomando un compromiso, ya estoy prometiendo. Así que, ojo, nosotros cuando decimos я зроблю, ya en la forma verbal hacemos una promesa.
A cambio, en español no hay mucha diferencia en ese sentido. Voy a hacer, haré, y quizás no, y quizás sí. En el modo condicional pasa algo parecido. Imperfectivo para las condiciones procesuales y perfectivo para algo más resultativo. En el imperativo, o sea, el modo a través del cual damos órdenes, pedimos consejos, etc. Si yo digo a alguien robí, o sea, uso el verbo imperfectivo, quiero que lo haga constantemente, regularmente. Pero si yo digo zrobi, un verbo perfectivo, quiere decir que necesito que lo hagas ya, y una sola vez. Aquí les doy 3 formas afirmativas en ambos aspectos y 3 formas negativas en ambos aspectos. Insisto, imperfectivo en modo imperativo me sirve para invitar a hacer algo. Y perfectivo es más como una orden o una recomendación súper clara. Imperfectivo es como un permiso para iniciar o continuar con una acción y el perfectivo exige un resultado. Робити це щодня, una acción regular, constante. Зроби це зараз, una acción inmediata y que no se va a repetir. Yo quiero que hagas ahora. En el imperativo negativo, ojo, imperfectivo expresa una petición o consejo de no hacer algo. Te sugiero que no hagas tal cosa. Не роби цього. A cambio, cuando se usa el perfectivo en forma negativa, es como yo advierto, si lo haces, vas a sufrir. Дивися, не зроби цього знову. Ojo, no vuelvas a hacerlo. Aquí la palabra дивися no significa mira, como lo habríamos traducido textual, sino ojo, llamo tu atención, fíjate. Y literalmente dice, no hagas esto de nuevo. En español hay una maravillosa expresión, volver a hacerlo. Nosotros no tenemos volver a hacerlo, así que tenemos que expresar a través del adverbio знову. En el tiempo futuro, en forma negativa, pasa algo parecido. Si yo digo, я сьогодні не буду пекти, o не пектиму печиво, yo quiero decir que no quiero, no hay necesidad, por alguna razón no lo voy a hacer. A cambio, si yo digo, я не спечу це печиво, quiero decir que es imposible hacerlo, por la razón que sea. En imperfectivo es que no se va a realizar, no se va. Y en otro es que no se puede. Ahora, para facilitarles un poquito la vida, fíjense siempre en las palabras que acompañan una oración. Los llamados marcadores nos pueden indicar que se trata de una acción duradera repetitiva, o sea, verbos imperfectivos, o una acción singular y resultativa. Comparemos. Довго, durante mucho tiempo, ya en mi cabeza se dibuja una imagen de algo que se hace y se hace y se hace, o se hacía y se hacía. A cambio, обов'язково, sin falta, se hizo, se realizó. Відразу, inmediatamente se hizo. O завжди, siempre se hacía. Después, si quieren, me solicitan esta presentación al correo que siempre aparece al final del video y yo les mando esa presentación o simplemente ponen en pausa el video y copian todas estas palabras. Bueno, ¿por qué entonces es tan complicado entender el aspecto verbal y usar los verbos adecuadamente? Porque no puedes reconocer a primera vista si es un verbo perfectivo o imperfectivo. Además, hay 5 formas de cambiar uno imperfectivo por otro perfectivo y viceversa. Por ejemplo, a través de los prefijos. Se agrega un prefijo y son varios. Y ya un verbo imperfectivo se transforma en perfectivo. Un ejemplo, я приготувала борщ. Ya vemos que la olla con borщ está lista, ya lo preparé. Yo tuve que usar el verbo perfectivo para explicar que ya está. Podemos cambiar el sufijo y un verbo imperfectivo se transformará en perfectivo. En este ejemplo usé un verbo imperfectivo porque mi hijo estaba haciendo algo. Entonces, Андрій щось записує. Andrés está anotando algo. Mis hijos tienen 2 nombres, pero uno formal y otro en familia. Cuando yo les hablo en ucraniano les digo Andriy o Alexandra. Cuando les hablamos en español, Andrés y Alejandra. Cuando cambiamos un sonido, una letra, y ya cambió el aspecto. Recién aprendiste la palabra сидіти, сісти, замітати, замести.
No son 4 verbos, pero son 2 significados. Alexandra zamitaya. Alejandra está barriendo. Es un verbo imperfectivo porque acordémonos, en presente los perfectivos no se usan. Podemos cambiar el acento. Виміряти, виміряти, medir. Розкидати, розкидати, tirar, desparramar, botar. Розрізати, розрізати. Cambió el acento, cambió el significado, cambió el aspecto. Діти розкидали всі іграшки. De hecho, es una foto de una situación real cuando yo tuve que hacer una clase, una traducción, no sé, y los dejé solos. Y cuando regresé, vi este desastre. Bueno, ya no lo hacen. También, un verbo perfectivo puede ser totalmente diferente del verbo perfectivo. Брати, взяти, tomar. Ловити, спіймати, atrapar. Шукати, знайти, buscar, encontrar. Buscar, encontrar en español, fíjense, también son 2 verbos. El proceso y el resultado. Alexandra спіймала кота. Un verbo perfectivo porque mi hija agarró a este pobre gato. También nos complica porque algunos verbos solo tienen un aspecto. Y tú buscas y buscas y buscas el otro y no lo encuentras, es porque no lo tiene. Por ejemplo, el verbo жити, vivir. No puedes vivir. Cuando no vives, ya mueres, ¿cierto? Entonces, жити solo es imperfectivo, igual que es мати, tener, o знати, saber. Y algunos verbos, no puse aquí muchos porque no son tan usados. Схаменутися, sí, es un verbo bastante usado, pero miren la traducción. Darse cuenta oportunamente. Схаменутися. Los verbos de movimiento tienen sus propias reglas y los verbos de movimiento son bastante usados. De hecho, voy a hacer un video sobre ellos. Por ejemplo, acabas de aprender que para cambiar el aspecto le agregas un prefijo, lo haces con un verbo de movimiento y cambias el significado. Идти es caminar, ir caminando. Їхати es ir en un vehículo, viajar en un vehículo. Y con los prefijos cambian del significado. Піти es irse, зайти es entrar o pasar por alguien, por algo, вийти, salir, перейти, cruzar, atravesar, y lo mismo. Поїхати, заїхати, виїхати, переїхати. Después, en algunos verbos es el contexto que nos dice si es perfectivo o imperfectivo. Y si no tenemos el contexto, como en este ejemplo, no sabemos. Міністерство фінансувало проекти у сфері культури. ¿Financió? ¿Financiaba? Si no hay más información, no se sabe. Bueno, gracias a Dios, estos son solo verbos de origen extranjero con sufijo uvate o su versión yuvate. Entonces, por lo menos van a entender el verbo finansuvate, garantuvate, stimuluvate. Estos verbos se parecen mucho a los verbos que existen en español. Por lo menos van a saber qué significan. No sabrán el aspecto, pero sí sabrán qué significan. Y algunos verbos cambian de significado al cambiar al otro aspecto. Tomemos el verbo pesate, escribir. Yo le agrego el prefijo, perepesate se transforma en copiar. O perepisuvate, que es copiar imperfectivo, y perepesate, copiar perfectivo. Aquí cambió el sufijo y también cambió el acento. Otros ejemplos con el verbo pesate y prefijos. Pueden seguir averiguando. Вписати, виписати, описати, підписати, розписати, записати. Revisen estos verbos. Les van a servir. Жити, le agrego el prefijo y no es que жити se transforme en verbo perfectivo, sino que cambia de significado, es resucitar, renacer. Робити, le puse el prefijo за y se transformó de hacer a ganar, generar ingresos. Любити, amar y polubiti, enamorarse. ¿Ya? Entonces me van a decir cómo lo soluciono. Bueno, si aprendes un nuevo verbo, revisa en el diccionario de qué aspecto es. Por ejemplo, en slovnik.ua, siempre al lado del verbo aparece esta pequeñita palabra abreviada nedok o dok. Y te dice si es un verbo imperfectivo, nedokonane, o un verbo perfectivo, dokonane. Pregúntame a mí en los comentarios o pregúntale a tus amigos o averigua de otra manera porque no hay un diccionario todavía desafortunadamente que me diga el par del imperfectivo va a ser tanto. O lee mucho en ucraniano, escucha mucho. La práctica es lo que te dará el mejor resultado. También busca en YouTube o busca en tus libros que tienes todas las explicaciones sobre el tema. Y si quieres, escríbeme y gratis te enviaré la lista que yo hice de 200 pares de estos verbos. Sin conjugación, ojo, porque es mucho trabajo.
¿Qué puedes hacer? Puedes en el diccionario slovnik.ua ver la conjugación de estos verbos o puedes comprar. No es muy caro, vale como $2, un libro que se llama Verbos ucranianos, 100 verbos conjugados, donde así en esta forma tendrás los verbos principales más usados del idioma ucraniano en todas las formas, más con los acentos. ¿Sí? Entonces, yo te dejo en la descripción del video el enlace donde puedes comprar este libro. Y haz muchos ejercicios de gramática. Usa todos los libros que consigas, todos los manuales que consigas para hacer estos ejercicios. Y yo te voy a dar 10 ejemplos. Entonces, tenemos el verbo desayunar, снідати y поснідати. Aprende que estos dos verbos significan lo mismo, pero se usan en distintas situaciones. Коли я жила з батьками, я завжди снідала вдома. Завжди en ucraniano tiene dos acentos. Tú puedes decir завжди y puedes decir завжди. Jak хочешь, como quieras. Entonces, cuando vivía, ya que es un aspecto imperfectivo, hablo de un proceso, de algo que duró en el tiempo. Cuando vivía con mis padres, siempre desayunaba en casa. A cambio, uso el perfectivo, я поснідала. Terminé de desayunar, desayuné. Y поїхала в університет. Y me fui a la universidad. Я ніколи не снідаю. Nunca desayuno. En imperfectivo sí se usa el verbo en presente, en perfectivo no. Acuérdense que no se puede porque no hay resultado en presente. Una acción siempre en presente se desarrolla, está en proceso. Я не буду снідати, не снідатиму вдома. El futuro, quiere decir, no voy a desayunar en casa hoy, mañana y pasado la semana, no sé, todo el tiempo, nunca. Я поснідаю кафе, es algo si es un compromiso, si voy a desayunar en una cafetería, no te preocupes. Lo mismo con обідати. Коли я жила з батьками, я завжди обідала вдома. Я пообідала і поїхала в університет. Я ніколи не обідаю. Я не буду обідати, не обідатиму вдома. Я пообідаю в кафе. Вечеряти, повечеряти, la misma situación. Les voy a leer los ejemplos en ucraniano para que se acostumbren, para que hagan un poco de práctica auditiva. Коли я жила з батьками, я завжди вечеряла вдома. Я повечеряла і поїхала в університет. Я ніколи не вечеряю. Я не буду вечеряти, не вечерятиму вдома. Я повечеряю в кафе. El verbo poder, могти, змогти. Es un verbo irregular, les sugiero que revisen cómo se conjuga en el slovnik.ua. Раніше я могла не спати до ранку. Не спати до ранку es trasnochar en español, pero literalmente significa antes podía no dormir hasta la madrugada. Ранок, madrugada o mañana. Вибач, я вчора не змогла прийти. Perdona, ayer no pude venir. Я не можу так. No puedo así. Я робитиму для них усе, поки буду могти о могтиму. Aquí hay dos verbos en futuro, pero solo могти puse en dos formas porque es el verbo en cuestión. Voy a hacerlo todo por ellos mientras pueda en español, pero en ucraniano no tenemos subjuntivo, por eso se usa el futuro. Podré. Я зможу це зробити. Podré hacerlo, definitivamente. Y es un compromiso. Говорити tiene su perfectivo distinto, сказати. Я говорила китайською, коли була маленькою. Yo hablaba chino cuando era pequeña. Una acción duradera. Я сказала тобі, що ні. Lo siento. Я сказала тобі, що ні. Te dije que no. Sí, es como más decidido. Singular. Я говорю українською. Hablo ucraniano. Я буду говорити. Я говоритиму повільно. Voy a hablar lentamente. Я скажу тобі всю правду. Te diré toda la verdad. Es un compromiso. Дякувати, подякувати. Agradecer. Я дякувала йому і плакала. Le estaba agradeciendo y llorando. Y lloraba, mejor dicho. Я подякувала йому. Le agradecí. Я дякую тобі від щирого серця. En ucraniano, de todo el corazón, nosotros decimos de corazón sincero. ¿Sí? Я буду дякувати, дякуватиму тобі все життя. Te voy a agradecer toda la vida.
Я подякую йому обов'язково. Voy a agradecerle sin falta. Es un compromiso. Y este verbo, el siguiente, quiero que se fijen en lo que marqué en amarillo. Платити y заплатити significa pagar. Плакати y заплакати significa llorar y tienen formas parecidas en presente y en el futuro, pero la diferencia está en el acento. Veamos. En pasado я платила їй щотижня. Le pagaba todas las semanas a ella. Я заплатила за таксі. De hecho, la palabra taxi en ucraniano se acentúa en la última i. Pagué por el taxi. Y я плачу за школу раз на місяць. Pago por el colegio una vez al mes. Voy a cambiar la lámina. Я плачу щодня. El acento en a significa lloro. Плачу, acento en u, significa pago. Я буду платити, платитиму їй ще рік. Significa esta frase, me queda un año por pagarle a ella, pero textual es como voy a pagarle a ella aún por un año. A veces no podemos traducir literalmente y tenemos que interpretar. Я обов'язково заплачу. Voy a pagar sin falta. Un compromiso. Я плакала і не могла зупинитися. Yo lloraba y no podía parar. Я заплакала від болю. Lloré, me puse a llorar de dolor. Я плачу щодня. Lloro. Я більше не буду плакати. О, не плакатиму. Я не voy a llorar. О, я зараз заплачу. Acento en a, llorar. Подобатися, сподобатися es un verbo bastante especial. Creo que voy a hacer un video sobre él. Y aquí tienen algunos ejemplos. Мені подобалося розмовляти з ним. Me gustaba conversar con él. Мені сподобався твій подарунок. Me gustó tu regalo. Я подобаюся тобі? Te gusto? Як вибрати іграшку, яка буде подобатися о подобатиметься дитині? Quiere decir que le va a gustar en un tiempo largo, durante mucho tiempo. Це тобі не сподобається, no te va a gustar una vez. No es que no te guste todo el rato. Думати, подумати. Я думала про нього щодня. Pensaba en él todos los días. Я подумала про нього. Pensé en él. Я думаю про тебе. Pienso en ti. Я буду думати, о, думатиму про тебе щодня. Voy a pensar en ti todos los días. Навіть не подумаю це робити. Ni siquiera pensaré en hacerlo. Entonces, para repasar. Un verbo imperfectivo es donde no se sabe y no importa el resultado. Alexandra їла морозиво, estaba comiendo el helado y no sabemos. Alexandra з'їла морозиво. Sabemos que lo terminó. El resultado se conoce y a veces importa. En presente no usamos el perfectivo, solo imperfectivo. Y en futuro solo usamos verbos imperfectivos con budu, budes, bude. Y el futuro de perfectivo se parece a veces al tiempo presente, pero el verbo es distinto. Entonces, en futuro es un compromiso. Si es verbo perfectivo y si es verbo imperfectivo, es como la descripción de un futuro proceso. Como siempre, espero que les haya gustado mi explicación. Espero que tengan más preguntas, espero que me comenten y espero que soliciten más temas para los nuevos videos, porque cuando hago algo así siento que soy útil. Entonces, soy Nadia Vasilchenko. Slava Ukraini! Y sigamos aprendiendo ucraniano.